También gracias por la invitación, por poder estar hoy aquí. Este es un tema que me interesa mucho, no solamente en esta legislatura como europarlamentaria, sino también a lo largo de toda mi vida profesional y también política. Y precisamente la importancia de las alianzas parlamentarias contra el hambre, contra el hombre, iba a decir, contra el hambre, que la cooperación internacional, y en el caso concretamente de la cooperación española, en la que yo fui responsable durante una temporada como secretaria de Estado de Cooperación Internacional, trabajamos con países de América Latina fundamentalmente, también con algunos africanos, pero en mi etapa fundamentalmente con países de América Latina, desde luego con el trabajo inestimable y la colaboración de la FAO, en la creación de estas alianzas parlamentarias contra el hambre y la desnutrición. El objetivo fundamental de la creación de las alianzas, y discúlpame, he estado en tu intervención, pero no recuerdo ahora el nombre, mm, es precisamente cambiar el paradigma y la lógica política a la hora de abordar el problema del hambre y la malnutrición. Con el caso que tú has explicado de Brasil y un poco con esa historia, ¿no?, de cómo se va avanzando, se ve muy claramente. Porque el problema del hambre y la malnutrición tradicionalmente ha tenido un enfoque efectivamente de producción de alimentos y por lo tanto las políticas agrícolas como el foco fundamental donde trabajar y incidir. Pero cuando hablamos del derecho a la alimentación como un derecho humano, pero un derecho fundamental, estamos realmente poniendo el problema del hambre, de la malnutrición, de la inseguridad alimentaria, no en la falta de alimentos, sino en la falta de derechos. Y cuando ya estamos hablando de una falta de derechos, de un problema que efectivamente esa falta de derechos está generando la falta de acceso, estamos implicando a muchas más políticas públicas que la agricultura. Por eso en las alianzas parlamentarias en contra del hambre, a favor de una alimentación adecuada, esas alianzas se conforman con parlamentarios de todas las comisiones parlamentarias. Parlamentarios que están en la Comisión de Agricultura, parlamentarios que trabajan en las comisiones de política social y políticas públicas, pero también parlamentarios que trabajan en las comisiones de Derecho Constitucional, en la Comisión de Justicia, porque hay que... Y esa visión global ayudan realmente a impulsar el derecho a la alimentación como lo que verdaderamente es. Su reconocimiento a nivel constitucional es importante, porque en algunos países de América Latina, que efectivamente es el continente más avanzado en el reconocimiento constitucional del derecho, ese reconocimiento constitucional ha hecho que se pusieran en marcha leyes integrales de sistemas alimentarios que de otra manera, sin la implicación de todos estos agentes, de todas estas comisiones afectadas, nunca hubiera sido posible. En este sentido, es verdad que la historia de la legislación del derecho a la alimentación, desde el Pacto de Derechos Económicos Sociales, que ya dice trabajar por una alimentación adecuada, la Cumbre de Roma del 96, que ya habla de un derecho fundamental a no padecer hambre, con lo cual significa que tenemos un derecho fundamental a tener un acceso adecuado a una alimentación, no ha evolucionado en países como en la Unión Europea para llevar este derecho en las constituciones clásicas de nuestros países, de democracias, de liberales, a introducir este derecho a la alimentación como un derecho propio y no solamente en los derechos económicos y sociales, que digamos son derechos que se derivan de una política pública que se pone en marcha, sino en
en la primera, en la primera lista de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, que es el derecho a tener una alimentación adecuada. Porque de una alimentación adecuada, y cuando hablamos de alimentación adecuada, indudablemente englobamos los dos elementos. Por una parte, no padecer hambre, pero por otra parte, tener esa alimentación suficiente, adecuada, con suficientes nutrientes, dependen indudablemente el ejercicio de muchos derechos en la vida futura de un individuo. El hambre es terrible. Tener la sensación de que efectivamente o no tienes acceso a alimento, irte a la cama con hambre, sentir que tus hijos se van a la cama con hambre, es terrible, pero eh, una nutrición claramente inadecuada genera problemas también terribles como es la obesidad, del que se derivan enfermedades secundarias que en la infancia marcan la vida de los hombres y de las mujeres, de los ciudadanos. El hambre y la malnutrición es la mochila más pesada que los niños llevan durante toda su vida. En situaciones verdaderamente extremas, cuando tienes que salvar a un niño la vida, y puedes hacerlo a través de un complemento nutritivo, vitamínico muy fuerte, le salvas de la muerte. Pero el deterioro que se ha formado en su ecosistema no se supera en muchísimos casos a lo largo de los años de su crecimiento. Tenemos que ser conscientes también que la otra cara de la malnutrición de los países desarrollados, digamos, la otra cara de la otra moneda, que es la malnutrición, la obesidad, sucede también lo mismo. Por eso es muy importante la visión del derecho a la alimentación como un derecho constitucional que tiene toda la ciudadanía. En este sentido, es importante que el Parlamento Europeo haya constituido también esta alianza parlamentaria, que estemos colaborando con las alianzas de América Latina, que estemos también colaborando con alianzas parlamentarias que se han creado en parlamentos africanos. Es verdad que ahí el proceso es más lento, pero estamos ahí. Recientemente la FAO celebró la cumbre de alianzas parlamentarias en Chile, que la verdad fue todo un éxito desde el punto de vista de participación, de organización y de avance. Y desde esta perspectiva, pues creo sinceramente que la Unión Europea y desde el Parlamento Europeo se debe hacer mucho en la próxima legislatura. Quiero decir una cosa, hemos hecho bastante esta legislatura desde el punto de vista de que somos el Parlamento, creo, del mundo que más hemos legislado en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático. Es verdad que con todas las cosas que han pasado, el COVID, la primera guerra en suelo europeo, ahora lamentablemente estamos viendo que podemos todavía acabar la legislatura viviendo un horror insuperable como lo que estamos viendo en Gaza. Pero a pesar de esto, es verdad que la agenda medioambiental, la agenda económica fue la lucha contra el cambio climático. Y quiero decir que como mayor expresión de la democracia, aquí estamos tres grupos que tenemos indudablemente diferencias importantes en la visión, pero es verdad que grandes acuerdos de todos los grupos políticos han hecho que avanzáramos y aprobáramos legislación verdaderamente importante. Por eso me resulta muy decepcionante que en esta fase final de la legislatura la Comisión no presente este marco legislativo europeo de sistemas alimentarios. Me parece, y bueno, voy a acabar porque me estoy extendiendo mucho, perdón, lo dejo aquí, pero me parece muy decepcionante por dos cosas. Primero porque era un compromiso, era un compromiso importante. Recoge además una visión muy global de lo que es el problema de la alimentación, desde la producción, la transformación, el consumo. Y en segundo lugar, porque en la Ley de Restauración de la Naturaleza, que espero
podamos sacar adelante, aprobar finalmente. No lo sé. Ha sido durísimo lo que nos hemos encontrado con el desarrollo de esta ley. Ha habido una oposición enorme a esta ley de restauración de la naturaleza, fundamentalmente por una visión, desde mi punto de vista, claramente equivocada, de que era un obstáculo a el desarrollo agrícola, al derecho a la alimentación, cuando es todo lo contrario. Porque si algo nos enseña, en fin, tenemos que ver claramente, no es que nos enseñen, es que si no lo vemos, lo veremos a la fuerza, es que indudablemente el cambio climático, que por una parte, en fin, es todo lo que supone la emisión, pero todo lo que supone la destrucción de nuestros recursos naturales, nos obliga ya necesariamente a ver la óptica de nuestro sistema productivo con una visión diferente. Y esta estrategia de la Unión Europea de los sistemas del sistema de la alimentación nos hacía esto, no solamente hablar de este acceso a una alimentación adecuada de los ciudadanos europeos, sino también de unos sistemas que garanticen el que podamos realmente ser coherentes con la protección de los recursos básicos para la producción de alimentos y además poder acelerar el paso en una transición justa, incrementando modelos diferentes para una mayor resiliencia de un 65% de suelos agrícolas útiles en la Unión Europea que tienen problemas de contaminación, un 65% de acuíferos en la Unión Europea que tienen serios problemas de estar exhaustos, o países como al que yo pertenezco, el sur de Europa, España, Portugal, Italia, que tiene ya un 25% de su superficie agrícola útil con gravísimos problemas de desertificación. Creo que no lo han presentado, y ahora sí que acabo de verdad, no por una razón muy clara, precisamente por la que tú nos has preguntado en esta mesa, por razones electorales, donde exactamente unos intereses políticos han primado por otros. Creo que von der Leyen hasta ahora ha estado jugando, hasta hace unos meses, estaba haciendo un papel de presidenta de la Comisión, pero creo lamentablemente, y lo tengo que decir, que tanto en su papel en esta propuesta como en otras, ha comenzado a actuar más como miembro del Partido Popular Europeo, que tiene que afrontar unas elecciones el próximo junio, que como presidenta de una institución como la Unión Europea. Creo que esa es la razón.